Hoy exploraré los lugares abandonados y más terroríficos de mi ciudad, desde un hospital abandonado donde sigue habiendo máquinas y peligrosos químicos, hasta una misteriosa casa que está rodeada de muñecas, y no se sabe por qué. A unos pocos kilómetros de ese lugar se encuentra la ex fábrica de Sancor totalmente abandonada. Lo que antes funcionaba con éxito, hoy está totalmente abandonada. Incluso los fisuras vienen a dormir a este lugar. Dicen que incluso se escuchan ruidos extraños y al meterse parece que alguien te esté vigilando constantemente. Vamos a averiguar si esto es realmente cierto o totalmente falso. Vamos a bajar al subsuelo, que ya se siente un ambiente súper raro y escalofriante. Lo que se respira acá es un ambiente muy denso. Amigo, mira lo que es esto. Se ve que antes acá estaban los ascensores y ahora está lleno de agua. Parece como una pileta directamente. Allá arriba está el ascensor. Vamos a quedarnos totalmente en silencio por unos segundos a ver si escuchamos algo. Como les dije, dicen que se escuchan ruidos e incluso movimientos en ese subsuelo. No sabemos si fue una rata o algo, la verdad que se escucharon ruidos sumamente extraños y pensamos que no iba a pasar eso. No, mirá, podemos ver la planta de abajo. La puerta se ve que la arrancaron directamente. Gigante. No parece, ¿viste? Sí, total, parece una cochera. Está todo totalmente destruido. Miren lo que es esa chapa, se llega a caer y nos parte a la mitad. Miren este lugar. Acá sí se cayó todo el techo de la parte de arriba. A decir verdad, la parte más terrorífica de este lugar es el sótano y ya experimentamos ruidos súper extraños y no eran de las palomas que hemos escuchado en muchos lados de los techos de esta ex fábrica. Vimos viendo lugares totalmente destruidos. ¿Hay una silla acá? Sí, acá hay documentación, eso es lo que quería ver. Acabo de encontrar un documento que se ve que se entregó hace varios años, casi destruido. Encontramos documentación estadística de ventas de productos de cliente, miren esto. 2006. Vamos a entrar por última vez al sótano y vamos a entrar a la cámara criogénica que todavía no entramos. Editando el video me di cuenta que en la pared de atrás había un graffiti donde decía: no entren curiosos, hay cosas raras. Cosas que dan más miedo. Incluso encontramos una cámara frigorífica. Ay, boludo. Da mucho miedo entrar por acá. Juro que no quiero. Yo tampoco. Hola. Escuchen el eco que hay acá. Hola. Ojo. Acá está más grande. Sí. Estando totalmente abandonado todo. Les tengo que decir que es un lugar donde da mucho miedo. La ex planta de energía donde todavía existen tanques de combustible con petróleo dentro. Incluso de noche se escuchan ruidos extraños. Apenas entré al lugar me encontré con tanques de petróleo totalmente abandonados. Realmente es escalofriante. Miren la antigüedad que tiene esto. Está todo completamente en ruinas. Hay claro riesgo de derrumbe. Miren este lugar, totalmente terrorífico. Parece que esto era una cúpula de algo y obviamente que está todo vandalizado hoy, destruido. Tengo muchas ganas de escalar este ex tanque, que supongo que acá se almacenaba o combustible o alguna cosa de esas. No tiene mucha altura, así que sé que puedo subirme. No sé qué tan arriesgado es subirse acá con una mano, pero miren cómo suena esto. Finalmente logré subirme. Solo que se ve es una cúpula y nada más. Pero sí que estamos altos. Mira, estamos a una linda altura acá. Vamos a meternos por lugares más complicados. Acabo de encontrar algo que les tengo que mostrar porque da mucho miedo. No me imagino venir de noche. Ahí sí que da miedo meterse. No sé si animarme, pero lo voy a tener que hacer. Estas aventuras que estoy emprendiendo, me dije a mí mismo, tengo que hacer a todo o nada. Veamos qué hay acá. No, miren esto, guacho. Miren esta parte. Esto sí que da mucho miedo. Da miedo que salga algo por acá. No, miren esta chimenea. Increíble. Tremenda. Qué buen lugar. Pero ahora me estoy sorprendiendo de la antigüedad de este lugar y de los lugares inhóspitos que tiene, literalmente. Incluso la ex planta de energía cuenta con aproximadamente 200 fosas, así que tengo que tener cuidado por dónde piso. Acá están las fosas donde les dije hoy. Se puede bajar por esa escalera. Fosas, agujeros en el piso donde se ve. Ya hay partes que se han derrumbado directamente. Wow. Madre mía. Casi me caigo a este pozo. ¿Qué es esto? What the fuck, amigo. Parece ser que en este lugar, cae petróleo de este tanque. Miren cómo está todo teñido. Incluso las plantas también están teñidas. Se supone que por acá nos llevaría hacia otro lugar, así que voy a tener que investigar. También encontré trenes de carga con carbón dentro. Sí, sí, lo encontré. Pero hasta allá en el fondo hay trenes, men. Miren esto. Todavía hay carbón entre rejas. Impresionante. Muchos dicen que se escuchan voces y lamentos de los ex trabajadores que antes trabajaban en este lugar. Lo cual eso lo vamos a poder ver solamente si venimos de noche. Hasta que pasó lo que temía. Allá hay un obrero, man. Ya hay un obrero que está viniendo caminando para acá. Si me llega a ver, me van a echar. Está prohibido entrar a este lugar. Si me llega a ver este obrero, me va a echar. Tengo que hacer todo lo posible para que no me vea. Tengo que salir corriendo antes que me vea alguien. Espero que no me hayan visto. Hola, ¿qué tal? Sí, ya me voy. Ok. Discúlpame.
Hasta luego. Finalmente volví a la noche. Al llegar me encontré que en el lugar habían cerrado todos los alambres que estaban abiertos y no podía ingresar, así que tuve que recurrir a treparme para poder pasar. Ni bien entré, se me pusieron los pelos de punta porque me encontré con cosas personales de una persona que se ve que estaba viviendo ahí. No, amigo, este momento me da mucho, pero mucho miedo. No sé con qué me voy a encontrar acá. Parece un lugar totalmente nuevo. Vamos a hablar a ver si hay alguien. Hola. Hola. Madre mía, este lugar de noche da 10 veces más de miedo. Y no sé si hay alguna persona acá adentro, pero acabo de ver botellas de alguien que esté viviendo acá en este lugar. ¿Qué fue ese ruido? What the fuck, amigo, acabo de escuchar un ruido. Lo que sí me llamó la atención es que encontré esta vela que parece que la gente se mete al lugar a hacer rituales satánicos o raros. Tengo que mostrarles algo que encontré. Escucho ruidos por todos lados, pero miren. Una vela, chicos. ¿Qué hace una vela acá tirada? Oh, mejor voy a salir corriendo de acá. Madre mía, escuché un ruido muy raro. Lo que nos lleva a... Detrás mío está el ex hospital oncológico más grande de Latinoamérica. Totalmente destruido. Casi 20 años después, aún hay máquinas y elementos conservados. Sin embargo, hoy es víctima del deterioro y el vandalismo. Verdaderamente este hospital es tenebroso. Incluso la seguridad de este lugar fue retirada ya que la gente venía a robar los cables. Entonces no podían trabajar en ese estado. Detrás de este lugar hay una persona que está viviendo. Incluso están los cables totalmente pelados donde la gente pedía asistencia médica y la enfermera entraba por esa puerta. Este primer piso realmente es muy grande. Acá hay otro baño. Podemos ver que está lleno de habitaciones. Miren lo que es esto. Todo este primer piso lleno de habitaciones. Incluso hay máquinas hasta tiradas acá abajo, como la que estamos viendo ahí. Realmente este lugar da muchos escalofríos. ¡Qué miedo! Veamos qué hay por acá. Hay anotaciones todavía, se ve, de esa época del 2006, cuando estaba vigente el hospital. Fundación José María Mainetti, 28 de octubre de 1993. Boludo, esto es increíble. He analizado el caso de su padre que se enviará por fax. Sin duda que el cuadro es muy grave determinado por su edad y la progresión de la enfermedad bajo quimioterapia. Habría que determinar cuánto deterioro general es inducido por la enfermedad y cuánto por toxicidad por la quimioterapia. Sin duda uno de los diagnósticos más escalofriantes que encontramos en este lugar. Acá tenemos dos dilemas, ir arriba o abajo. Mi amigo me dice que vayamos abajo. ¿Ese subsuelo decís, amigo? Sí. Sí. No, miren, hasta una sonda. Esto es una sonda, ¿no? No. Mira vos primero. Amigo, ¿qué hay acá? Y acá, miren. Mira acá, esa silla sí se que da miedo. Estamos viendo como una máquina antigua. Se ve que acá hacían los chequeos médicos y esta máquina era una de ellas. No se ve nada, ese es el tema. Está muy oscuro acá abajo. Wow. Acá se ve que estaba toda la parte eléctrica del hospital. Una máquina de rayos, miren la antigüedad de esto. Wow. Sentís como que en algún momento va a pasar algo, ¿no? Sí, mal amigo, porque está revisado el aire. Me puse a investigar en internet a ver cuántos pacientes habían muerto acá, cómo se trataba el cáncer. Pienso que hay mucha gente que no pudo salir de él, pero no pude encontrar cifras exactas. Seguimos viendo actos de vandalismo. Miren esta parte de acá, vidrio totalmente roto, asientos. Lo que están viendo detrás mío parece ser tipo sala de entretenimiento. Parece una sala de teatro, amigo. Acá hay un escenario todavía vigente, está en condiciones, sigue habiendo más papeles por todos lados y esto es muy grande. Se ven las paredes que están vandalizadas, parte del techo destruido y acá hay otro lugar totalmente destruido. Esta es la zona de atrás del hospital. Nosotros acabamos de entrar por el frente. Más asientos, cosas antiguas, se pueden ver por acá. Instrumentos e implantes. Ahora estoy yendo a la famosa Casa de las Muñecas, decorada con una incontable cantidad de muñecos y juguetes. Lo más curioso es que la tradición comenzó para que la casa fuera fácilmente reconocible para su familia y así comenzó a crecer en cantidad de muñecos. Acabo de llegar, chicos, está muy tenebroso este lugar porque realmente si cae el sol es algo terrible. En este lugar se pueden encontrar duendes, hadas y muñecos de terror de toda especie. Quien pasa por este lugar de noche aseguran que las muñecas se mueven, incluso escuchan susurros. Wow, amigo, esto es re terrorífico, miren esto. Estamos al lado justo de un camino muy transitado, eso es lo bueno, así que da un poquito menos de miedo este lugar. Pero ves cosas extrañas como estas. Incluso de noche se pueden escuchar susurros de muñecas y aseguran que les hablan a los invitados. Creo que lo más raro son esos muñecos que están ahí arriba. Sin duda un lugar extraño donde no hay fundamento alguno para tener estos muñecos macabros en el patio delantero de la casa. La señora solo asegura que lo hace por tradición y costumbre, pero al llegar al lugar sin duda se siente una vibra bastante extraña.